Hola, hola comunidad del Castillo, ¿qué tal? Somos Regiones que Hablan. Estamos una vez más reunidos en un nuevo capítulo. Soy Facundo con mi compañera Hola, Catalina. y esta vez estamos reunidos para hablar sobre la región de Aysén. Antes de empezar, hay que agradecer a nuestro auspiciador Tipum, que siempre nos acompaña con sus deliciosas comidas, sus deliciosos almuerzos. Además, agradecer al castillo por la instancia y agradecer a nuestra grandiosa invitada que se va a presentar ahora. Hola, muchas gracias por la invitación. Qué bueno por fin conocer por dentro la Radio 396. Em, yo me llamo Jimena Urbina, soy profesora de Historia de América Colonial en el instituto y de cursos de Historia de la Cultura en el magíster y en el doctorado. Profe, es un gusto tenerla acá presente como una representante del sur, incluso hasta del extremo sur, con sus investigaciones. Le queríamos como consultar sobre la importancia cultural de Aysén desde una visión como historiográfica y Ya. cómo sus investigaciones se han relacionado con ella. Bueno, a ver, Aysén es una región nueva, es la última región que apareció en Chile y es menos estudiada que las demás. Quizás la razón sea porque no ha tenido hasta hace poco una universidad y como tal entonces poca producción de conocimiento científico local. Eso quiere decir menos mundo académico, menos alumnos, por ejemplo, menos tesis. Y aunque hoy día existe la universidad, también no hay una carrera de historia. Aún así, está, me imagino, pero en proyección. Aysén a mí me interesa porque tiene dos mundos. Un mundo que es el de la tierra firme y un mundo que es el costero. Un mundo costero que es el de los originalmente los canoeros y actualmente las poblaciones que están en la costa, no sé, Caleta Tortel, Puerto Chacabuco, Puerto Aysén. Y un mundo interior que es el mundo que se colonizó por la vía del sur de Chile, cruzando por Argentina, y que es el mundo de las ovejas y otras fuentes de ingreso. En la historia de Aysén está, por lo tanto, por haciéndose. Y eso me parece muy relevante. En este instituto hemos tenido un par de tesis de Aysén, de magíster y de licenciatura, que han intentado abordar. Por supuesto, no son las únicas en Chile, lógicamente, pero hemos tenido un aporte para estudiar esa región. Bueno, ahora le queremos preguntar sobre la identidad inicial de Aysén y la interacción con el extranjero que modificó esta esencia natal como tal de la región. Ya, qué importante, porque, a ver, a propósito de los dos mundos que tiene Aysén, el litoral, que uno podría asociarlo quizás al concepto de sistema de archipiélagos bordemarinos australes, o Patagonia Occidental Insular, es una continuidad entre que se rompe la tierra por el norte en el seno de Reloncaví, comienza con Chiloé y termina, no sé, con las Islas Diego Ramírez, al sur de Tierra del Fuego y Cabo de Horno. Ese mundo insular estaba habitado por un pueblo, por tres pueblos reconocibles como distintos, pero con la misma tradición canoera, es decir, la herramienta posible para su existencia fue la dalca, una embarcación hecha con 3 tablas cosidas. O no solamente tablas, sino quizás corteza. Bueno, son de norte a sur, uno podría identificar como chonos, después cahuéscar y después yaganes o yámanas.
Entonces, la región de Aysén actual corresponde a parte del archipiélago, es el archipiélago de los Chonos, y al sur del Golfo de Pena la tradición cahuéscar. Ahora, por supuesto que toda esta regionalización es una ficción, en el sentido que está segmentado todo ese mundo bordemarino, ¿no? Hay una continuidad cultural entre Chiloé y Estrecho Magallanes y Tierra del Fuego, pero fue cortada en sentido de los paralelos, como se hizo por el resto de Chile en base a los valles y a los ríos. Es lógico entonces quizás el corte en el sentido de los paralelos para poder darle consistencia a sectores o a territorios que históricamente habían sido más o menos comunes, sobre todo por el cultivo, que es la fuente de organización de los pueblos. Pero en el caso de Aysén es todo lo contrario. Hay una costa y hay un interior. Sin embargo, está segmentado. Una parte corresponde al archipiélago de los Chonos, comienzan las Huaytecas. Las islas Huaytecas están al sur de Chiloé, inmediatamente al sur, después del Golfo de Corcovado, y termina Aysén en alguna latitud puesta simplemente como una línea imaginaria en el sistema de archipiélagos al sur del Golfo de Pena, Isla Wellington, etc. Entonces es una ficción. Bueno, los pueblos originarios allí eran numéricamente inferiores si uno los compara con otros pueblos originarios de América, precisamente por su economía de cazador-recolector bordemarino, sin viviendas fijas, ¿no? Con un instrumento excepcional para poblar esos mundos, que es la dalca que se cose y se descose. Entonces eso es muy importante porque permite salvar golfos que son no difíciles, tormentosos y muy imposibles de cruzar, y por lo tanto la movilidad se hace posible pudiendo desarmar la dalca. Bueno, esos pueblos originarios entraron en contacto con los europeos primero a partir de los huilliches de Chiloé, que entraban en contacto con ellos en las islas Huaytecas, sobre todo. Luego entonces los españoles de Chiloé apenas fundaron la ciudad en 1567, hay poca documentación, pero indica que fueron esclavizados para ser trasladados a Chiloé rápidamente, como un pueblo tan primitivo o elemental en la edad de piedra que ni siquiera merecía consideración para hacer una evangelización. Y todo esto amparado en la lejanía que tenía Chiloé con respecto de los centros donde se tomaban las decisiones respecto a esclavitud o libertad del indio. Más o menos eso fue un comienzo respecto del primer contacto. Y ya otros contactos fueron a partir de las expediciones misionales que se intentaron hacer al archipiélago de los Chonos, y ya en el siglo XVIII al sur del Golfo de Penas apareciendo otras etnias como los Taijatafes o los Calenes, etcétera, que fueron identificadas como grupos. Pero solamente quiero terminar con decir que todas estas identidades de los grupos canoeros fueron dadas sucesivamente en el tiempo, cuando este mundo canoero tenía transformaciones entre sí por el tiempo, por las costumbres adquiridas o el contacto con los chonos, que sí que estaban en contacto un poco más con los españoles, pero que fueron una transformación que se dio por siglos y de los que los españoles no tenían casi idea, porque estaban ocurriendo en un mundo muy alejado para ellos, era un patio trasero. Más o menos eso. Sí. También queríamos consultarle sobre la documentación que hay en esta región y si ha sido difícil cómo realizar las investigaciones que ha realizado. Ya. Además, a esa pregunta quizás sumarle si es que usted
¿Ha viajado a la región? ¿La ha recorrido? Sí, sí, a ver, sí, he recorrido, pero lo más lógico es los recorridos en tierra firme, ¿no es cierto? Que es por lo que nosotros conocemos como carretera austral y algunos caminos literal. Es muy larga la región, si uno va a tierra firme, ¿no? Chaitén, y por el otro lado Calafate al sur. Para poder transitar la región de Aysén, sí o sí hay que pasarse al lado argentino, en el sur. Eso por un lado. Y por otro lado, también por la costa es muchísimo más difícil, porque, claro, uno puede tratar de conversar con algún pescador que te dé una vuelta en bote, digamos, pero otra cosa distinta es hacer recorrido. Entonces, lo único que yo, aparte de un recorrido que tuve la suerte de hacer con un grupo de arqueólogos muy corto, desde Puerto Cisnes, la única forma en que yo pude imponerme o conocer cómo era la geografía que yo estudio, que es la costera, fue tomando un barco de transporte de pasajeros y hacerlo ida y vuelta, después ida y vuelta otra vez, y así para que se pasan de ida de noche, al otro día a la vuelta pasarlas de día, y así. La única manera de ese sector. Ya luego Magallanes y Tierra del Fuego he tenido la suerte de estar en barcos de la Armada con más dedicación para poder mirar cosas. Bueno, profesora, le queremos preguntar por qué nace el interés en la región como objeto de estudio. Ya, gracias. Bueno, son cosas muy de emocionalidad quizás, ¿no? Para mí, bueno, primero, yo soy porteña y como porteña siempre me ha interesado a todo aquello que no sea Santiago, para empezar, digamos. La historiografía que se dedica a Santiago y al centro de Chile me parece estupenda, pero a mí siempre me interesaron los otros lugares. Yo soy hija de un historiador chilote que se ha dedicado siempre, bueno, ahora no ve ya, pero se está dedicado siempre a estudiar Chiloé, desde su tesis doctoral en adelante. Y por lo tanto a mí siempre me interesó el mundo del mar y de las islas. Eso es una cosa que no podría explicar por qué. Me imagino por ser porteña y por siempre haber escuchado con todo interés el mundo chilote de mi papá. Pero cuando pensé, eso por un lado, cuando terminé mi tesis doctoral, seguí interesada, que fue sobre el sur también, un territorio entre Valdivia y Chiloé, seguí interesada en un naufragio, el naufragio de la fragata Wager inglesa en el Golfo de Penas en 1741. Y me fui dando cuenta que eso podía ser un mundo interesante de estudiar, y me fui dando cuenta que no solamente me interesaba, sino que también podía ser efectivamente un aporte, porque o en ese momento, hablo de hartos años atrás, quizás 15 o más, había dos grandes historiadores, mi papá Rodolfo Urbina, el historiador de Chiloé, y por otro lado, en Punta Arenas o el área magallánica, Mateo Martinich. Y entonces me di cuenta que había un área intermedia en la que podía dedicarme yo a contribuir a esa continuidad del mundo austral. Y entonces me dediqué a ver qué se podía hacer allí. Ahora, a mí me interesa la época moderna en América, es decir, siglo XVI, XVII y XVIII. Por lo tanto, siempre he dejado más de lado el XIX y el XX, que en realidad el XX es el siglo de Aysén, desde que apareció como región para Chile, digamos. No es que no lo haya estudiado, pero me interesa mucho más las épocas anteriores, las que tienen antes de la colonización, en los primeros momentos, cuando nacen las cosas. Y es por esa razón. Y claro, me fui dando cuenta que había documentación
que había sido considerada, pero que todavía quedaba bastante por hacer para poder intentar comprender mejor el proceso en el que el sistema de archipiélagos comienza a aparecer. También le quería preguntar sobre su nueva investigación, cómo se relaciona su investigación y cómo eso puede aportar a la comunidad de Aysén. Y a la hora de aportar a la comunidad es difícil así simplemente con una investigación que crea conocimiento no aplicable. Pero bueno, se puede. Entre otras cosas, por ejemplo, se me ocurre aquí rápido, durante el tiempo que me he dedicado a Aysén apareció el Museo Regional, antes no existía. O sea, de hecho apareció la Biblioteca Regional de Aysén, que está en Coyhaique, que en un edificio grande, nuevo, con el espacio abierto para reuniones, conferencias, etcétera. Y un poco después apareció el Museo Regional de Aysén, que tiene colecciones tanto del interior, por ejemplo, las estancias ganaderas de las ovejeras en realidad, y también de la costa, por ejemplo, con, no sé, las primeras fotografías respecto del litoral tomadas por extranjeros. Entonces, hay un mundo quizás donde se puede contribuir para la difusión de esa cultura. Pero mi investigación actual es sobre mi Parker King adorado, un hidrógrafo inglés que comandó una expedición para hacer el reconocimiento hidrográfico de todo el área magallánica y fueguina. Por lo tanto, fueron muchas campañas, 6 campañas con muchos recorridos para intentar reconocer todos los canales, costas, mareas, vientos, etcétera, ¿no? Esa expedición entendió Magallanes como un área completa hasta Chiloé, incluso. Es interesante porque esa era la idea que había, es decir, el estrecho de Magallanes, por su parte occidental, o dicho de otra manera, el Pacífico suroriental, es una continuidad en este sistema de archipiélago. Por lo tanto, además del recorrido o el reconocimiento hidrográfico que se comenzó en 1826, tanto en el estrecho de Magallanes como en todo el sistema de costas que hay al occidente, en la Tierra del Fuego completa, Cabo de Horno, archipiélagos magallánicos, y también hubo reconocimientos en el área hasta el Golfo de Penas y posteriormente también desde el Golfo de Penas hasta Chiloé. Es decir, la expedición de Parker King es una de las la expedición que mejor reconoció hasta ese momento el área de los archipiélagos magallánicos que uno podría ubicar de norte a sur entre el Golfo de Penas y el Cabo de Horno. Entonces, muy importantes esos reconocimientos porque fueron las primeras veces que se midieron, se hicieron mediciones, se hizo cartografía precisa, se constató o no la presencia de grupos indígenas, en fin, es interesante en mi expedición de mi Parker King. Profe, y respecto a los viajes o a los recorridos, ¿qué podemos visitar? ¿Qué se puede ver? Ya. Cuéntenos. A ver, hay 2 maneras de llegar a Aysén. Una es al aeropuerto, en avión, la más lógica, ¿no? Comprado con tiempo, el pasaje es barato. Uno llega al aeropuerto Balmaceda, que es llegar como a una pampa. A mí me impresionó mucho la primera vez que fui porque era como, parece el lado argentino, parece Patagonia, parece Pampa, pero es Chile. Esa tiene que ver con el límite en la cordillera de los Andes. Bueno, y en el aeropuerto en Balmaceda uno se va a Coyhaique. Coyhaique es una ciudad muy linda, muy limpia, muy tranquila y con mucha vida porque piensen ustedes que Aysén Coyhaique es capital regional. Siendo chica es capital regional, entonces están todos los servicios públicos, por lo tanto hay hartos lugares para comer, muchos bares, muchos restaurantes, mucha vida en la plaza, a pesar del frío, porque está gente que
digamos, los servicios públicos se notan como capital regional. Y eso. Lo más, en la ciudad hay muchas cosas lindas que ver, por supuesto el Roma Calle, el río, hay recorridos litorales, la vegetación, que es muy linda, el Ñirre se pone naranja y amarillo y rojo en el otoño, y el Museo Regional, que es espectacular, está hecho sobre una antigua, la estancia Coyhaique, digamos, que se llamaba así, con todo el sistema de ver cómo se trabajaba la oveja, la lana de la oveja. Y también está, la biblioteca, en fin, muy interesante el paisaje. Y lo más lógico si uno va a Coyhaique, es Puerto Aysén, ¿no? Que ahí sí que ya es litoral, ¿no? El Puerto Aysén es muy bonito, con un paisaje, como digo, litoral, un pueblo chiquitito. Por supuesto se come todo tipo de mariscos, pescado, etcétera, etcétera. Hay otros puertos como Puerto Chacabuco, que uno llega desde Puerto Aysén, pero en realidad, aparte de ese recorrido, los otros recorridos pueden ser norte a sur. O sea, no hay caminos que te lleven siempre a la costa, son en determinados lugares, como Caleta Tortel, como Puerto Cisne, Puyuhuapi, que es precioso, en fin. Y los recorridos norte a sur son recorridos interesantes porque se está siempre en un paisaje de nieve, de verde, de litoral, que se cruza con la cordillera y muchos lagos, hasta Chaitén. Después, si uno quiere cruzar hacia el norte, Futaleufú, y te lleva a Esquel, en Argentina. Entonces, de norte a sur es la carretera austral, digamos, que uno podría decir, ya me siento en Aysén cuando quizás se pasa a Chaitén. Y después un recorrido muy bonito hacia el sur, hacia Coyhaique, donde se pasa por el ventisquero Queulat, que es el ventisquero colgante, Puyuhuapi, en fin, es naturaleza pura y dura. La región de Aysén, entonces, hacia el sur, termina por un hito latitudinal. No se puede recorrer completa, sino que es la parte de Chile en que hay que cruzar al lado para pasar la frontera argentina para poder seguir por tierra. Por mar no es así. Los recorridos por mar, entonces, son, uno puede, y eso les recomiendo mucho más que por tierra, tomarla en Puerto Montt o en Castro, tomar una barcaza para ir hasta la Laguna San Rafael, ¿sí? Y después tomar otra, después volverse y tomar otra que remonte el Golfo de Penas y se pueda llegar hasta Puerto Natales, yendo por los canales magallánicos. No es llegar y ir, son grandes distancias, hay que organizar, pero vale la pena absolutamente. O sea, Aysén es mucho más que la carretera austral, digamos. Hay más recorrido hacia el interior y hacia la costa. Y sobre todo más recorrido en barcazas, que se han multiplicado, ¿no? No hay solo una, hay otros recorridos. Por ejemplo, la que va a Huayteca, y es la isla Huayteca, al sur de Chiloé. Vayan, sí o sí. Notado, sí. Y profe, como última pregunta, queríamos decirle por qué nosotros como estudiantes de historia deberíamos a lo mejor de interesarnos en en esta región como investigación. A mí me interesa el territorio. Me parece que es importante estudiar cómo los territorios comienzan a ser lo que son, cómo se conforma el paisaje, las interacciones entre los grupos, los inmigrantes, los originarios, cómo comienzan a nombrarse, a bautizar lugares, a aparecer en la cartografía. Eso me parece interesante estudiar cuando las cosas comienzan a ser, digamos.
A mí me parece que la región de Aysén es un campo de estudio interesante, sobre todo porque quizás quienes las han estudiado, de historiadores, han sido estudiantes de Aysén en otras universidades. La mayoría de los ayseninos estudia o en Valdivia o en Puerto Montt, y quizás hay bastante que aportar. A mí me parece interesante porque todavía se está haciendo un corpus de información. Pero hay que pensar que el Aysén comenzó a poblarse más o menos organizadamente hacia 1915, y por lo tanto hay historia oral todavía, ¿no?, que se puede hacer con los descendientes de los primeros pobladores que empezaron a aparecer, con los primeros poblados, la inmigración que hubo desde el sur de Chile y desde Chiloé hacia Aysén, la migración al contrario de población de las Pampas argentinas hacia Aysén, es decir, hay un proceso de poblamiento que se puede ver por etapas, y que detrás de ella está el Estado, pero detrás de ella está la explotación económica. Aysén es un lugar, como yo digo por ahí en un escrito, el patio trasero de Chiloé. Allí fue a sacar todas sus riquezas, la madera del ciprés en las Islas Huaytecas, los choritos en conserva en Puerto Aguirre, en las ovejas, en fin, ¿no? Se transformó el paisaje. Bueno, creo que hay bastante que hacer. Hay un montón de corpus documental, como por ejemplo la prensa, por ejemplo los informes de las autoridades, en fin, que todavía podría estar esperando para ser estudiado. El proceso en el que comienza esto a conformarse. Creo que es una oportunidad, creo que es lindo además, la posibilidad de poder hacer viajes. Creo que podríamos tener relaciones con el Museo Regional de Aysén. Creo que es interesante poder estudiar este mundo que se fue, quizás, digámoslo así, conformando hace poco, en pleno siglo XX, y que hoy es súper llamativo mundialmente por ser una reserva de agua. Y climáticamente o geológicamente también por sus glaciares, etc. Entonces hay un área menos usada que otras, un territorio menos estudiado que otros que se puede abordar. Además es lindo. Sí, es bonito. Bueno, eso. Ya. Muchas gracias, profesora, yo creo que fue una pincelada de lo que es Aysén y de lo que podría ser, o de lo que fue en realidad. Agradecemos a quienes nos escuchan, agradecemos al instituto. También agradecemos a las personas que a lo mejor están escuchando los capítulos y reaccionan y todo. Y también agradecer a la profe por su instancia, por su tiempo y por las cosas, la información que nos brindó hoy día. Ningún tiempo. Esto es lo más importante que he hecho hoy y probablemente que ahora en la semana. Quizás más importante que una clase. Bueno, eso, muchas gracias Tipún también por el auspicio, por el café, las galletas, muchas gracias y nos oímos en la próxima. Nos vemos, chao. Chao, chao. Chao, gracias.